Muy buenos días, señoras y señores, y sean todos muy bienvenidos a este programa que hacemos con mucho cariño, con mucho amor desde Radio Zona X, llamado Libertad en Serio. Recuerde que todos los martes a partir de las 11 de la mañana vamos a estar en vivo y en directo a través de el Facebook de Radio Zona X. Facebook en el cual te invitamos, lo compartas en tus redes sociales para que la comunidad de Libertad en Serio vaya creciendo muchísimo más conforme vayan pasando ya los capítulos. El día de hoy vamos a tener unos temazos pero sumamente interesantes que vamos a conversar con personas muy importantes en la materia específica de lo que tiene que ver con los liceos emblemáticos. Así que voy a pasar a presentar a las personas con las que estamos. Voy a empezar con las personas, digamos, que son fuera de la casa, que vienen por primera vez, podríamos decirlo de alguna manera. De hecho, tú ya habías venido antes, pero tuvimos un imprevisto el programa pasado y no pudimos salir al aire porque nos cortaron la luz, literalmente. Así que ese fue un tremendo chascarro sumamente bonito para recordar. Y tú te llamas Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Rodríguez, y estás junto con Sonia del Río. Ellos vienen en representación de la vocera de Emblemáticos Unidos, que es una organización de apoderados que está luchando ahí por mantener, digamos, la paz dentro de los liceos emblemáticos, podríamos decirlo. Y Juan Carlos viene en calidad de simpatizante del movimiento. Así que vamos a estar conversando sobre eso y también les voy a preguntar cómo están el día de hoy. Sonia, Juan Carlos, por favor. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Primero que nada, agradecerles la invitación, el poder visibilizar lo que nos está pasando como liceos emblemáticos, así que estamos súper contentos de estar en su casa, esperamos estar a la altura. Y bueno, ¿cómo estamos? En un ratito les contaremos cómo estamos, porque el día de hoy no ha sido muy favorable para la educación pública ni para nuestros liceos emblemáticos, así que digamos que estamos estables dentro de la gravedad el día de hoy. Pero estamos luchando, ¿no? Pero estamos empoderados, pero así full time. Perfecto, esa es la idea, que sigamos trabajando por tener un Chile muchísimo más hermoso del que ya tenemos. También voy a presentar a las personas que tenemos aquí. Ya, invitado, ya no es invitado, ya es parte de la casa. De hecho, cuando ya recién llegamos vamos a hacernos nuestro café a la cocina. Lo tenemos ya instalado. Él es Álvaro Concha, presidente del Partido Libertario. ¿Cómo estamos? Muy bien, Nicolás, contento por tener acá a los apoderados de Emblemáticos Unidos, que estamos dando la pelea contra la violencia universitaria y la violencia escolar también y en los liceos, y contento de tener acá a Patito, po, nuestra visita de Temuco. Así es, tenemos invitado internacional del país. porque se supone que Santiago es Chile, ¿no? Sí. Entonces tenemos a un inmigrante aquí con nosotros dentro del programa. Tenemos a Patricio Sánchez, quien es ingeniero comercial y coordinador de la Araucanía por el Partido Libertario de Chile. ¿Cómo estamos? Marimari Pupeñi, Marimari Punamien, Chaltumay a todos. O sea... ¿What? Hola. Gracias por la invitación. Sí, porque vengo de Araucanía. Sí, está muy bien. Está muy bien. Un país distinto. Nos falta clases de Mapudungun, ¿verdad? Qué hermoso que esté Temuco. Estuvimos las vacaciones de este año estuvimos allá, ¿cierto, Álvaro? Sí, qué bonito. Aprovechamos de enviarle un saludo a los chicos, a Eric, a José y a todos los chicos, a la Carol, a los chicos de Temuco. A Roberto, todos. A Roberto, sí, a todos en general. Tú los conoces más. Pues yo me acuerdo de algunos que conocí en esa oportunidad. Qué bonito que vayan proliferando muchísimas más organizaciones con el horizonte bien claro, el cual es tener un país muchísimo mejor del que ya tenemos ahora. Recuerden ustedes que nos están viendo en la casa que pueden comentar a través de la publicación de Facebook, porque este programa va a empezar. El primer tema que vamos a conversar es la situación de los liceos emblemáticos en Chile. ¿Crisis en los emblemáticos o ya estamos hablando de tiempos de recambio? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Bueno, la verdad es que la palabra crisis es bastante adecuada, ¿ah? Nosotros en este momento, por ejemplo, para hacer el contexto, en este momento se está quemando hay un amago de incendio en la rectoría del Instituto Nacional. ¿Ahora mismo? En este preciso instante, mientras conversamos. Acá en los comentarios acaban de compartir el video. Hay manifestaciones afuera del metro de la Chile, o sea, en el fondo sí hay una situación bastante crítica. Por otro lado, tenemos también otros liceos que están en situaciones bastante parecidas de violencia, pero que no han sido visibilizados y que nos gustaría a nosotros hoy aprovechar de mencionar. Por ejemplo, tenemos al Carmela Carvajal, que está desde el día de ayer en toma. Aproximadamente 1.700 alumnas están en este momento sin el derecho a la educación por la toma de unas pocas, y así sigue y suma. O sea, tenemos
la mayoría de nuestros emblemáticos con bastantes complicaciones, con violencia diaria, con amagos de incendio, con molotov, o sea, es como lo que vivimos nosotros a diario. La verdad es que la mayoría de la gente sale a su pega tranquila a trabajar, hace su pega y vuelve a la casa. Nosotros como apoderados de emblemáticos estamos pendientes del celular 24/7, porque salimos a trabajar y a las 2 horas nos llega un mensaje, ya sea del liceo o de nuestros hijos, que se suspendieron las clases, que hay un incendio, que hay una toma, que algún encapuchado apareció por ahí. Entonces, la verdad es que sí, estamos en un sistema bastante crítico con respecto a la educación, y específicamente con nuestros liceos emblemáticos ha sido así. Las paralizaciones entonces dentro de las instituciones son a causa de terceros. Eso ya está totalmente, digamos, saldado, está investigado por las autoridades y todo lo que podemos ver en la televisión también, ¿no? No existe algún tipo de mentira acá de que hay grupos que están instigando esto desde afuera. O sea, claramente hay adultos sumamente articulados de extrema izquierda, ideologizados, que están también influyendo en los discursos de los niños. Y la verdad es que han sido sistemáticos en aprovechar las vulnerabilidades sociales que tienen los niños para, en el fondo, trabajar con ellos y generar un adoctrinamiento sistemático. Juan Carlos, tú como apoderado, ¿qué opinión tienes acerca del tema? Bueno, una que respecto al tema que están conversando recién, efectivamente esto es parte de una política general de los movimientos de izquierda, que desde el regreso de la democracia se han estado infiltrando tanto en la educación, en la cultura, etcétera, con una especie de plan desestabilizador que en el fondo pretende destrozar las instituciones. Ya partimos con los colegios de excelencia, porque la excelencia no es un bien que busque, en este caso los movimientos de izquierda, ellos son más amigos de la igualdad. Agudizan las desigualdades. Agudizan las desigualdades porque al momento de tener más gente con hambre y vulnerable, es más fácil comprarle y venderles humo para que voten por ellos, por ejemplo. Claro. Por otro lado, también en el otro lado me atrevería a decir que esas desigualdades también les favorecen a los más poderosos, porque les permite ser más poderosos porque tienen más control sobre el resto de las personas. Absolutamente. Entonces, al final la educación siempre está en crisis. Desde Ibáñez, de donde tú lo quieras ver, jamás han tomado todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la educación para que la gente prospere, porque esa desigualdad siempre le sirve a alguien. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el foco. O sea, durante los gobiernos de la Concertación y el de Bachelet, principalmente se enfocaron en el tema financiero y la propiedad de los colegios, que en la práctica no soluciona ningún problema. Con el tema de los emblemáticos pasa algo bien particular. Todos estos liceos de excelencia son liceos de referencia, o sea, y son liceos que le permiten movilidad social. En todos estos liceos generalmente tenían la característica que tú, no importa dónde estudiaras, bastaba con que tuvieses buenas notas para que pudieses postular y tener acceso a una mejor educación y poder aspirar a una movilidad social o ser los primeros de tu generación en ingresar a una universidad. Ahora con el nuevo SAE que viene en camino, que ya llegó para quedarse, pero no estamos de acuerdo. En el caso de ¿Podrían explicar un poco a la gente qué significa que es el SAE? Prefiero que ella está más acá yo respecto. Yo hablo más en términos más generales. Volviendo al tema de la educación, ya, excelencia. Ya, entonces, disculpa, que se me perdí. Si quieren me voy al SAE. Disculpe, de mi primera vez en la radio, soy bastante disperso, así que si ven que me... Así lo conocemos por fuera. No tomó las pastillas hoy, perdón, chiquillo, y la Darix se le quedó en la casa. Si no voy para otro lado, me atajan, por favor. No, pero ya. Muy interesante el punto que estabas mencionando. Mira, complemento yo ahí un poco el tema. Sí, así se puede arreglar ahí su idea. Con respecto, por ejemplo, a lo que tú decías de la movilidad social, es súper importante ese punto. En el fondo nosotros tenemos cifras concretas que lo prueban. De hecho, el 18%, solamente el 18% de los alumnos que ingresan a las universidades tradicionales vienen de la educación pública. Y de ese 18%, el 73% de ellos vienen de nuestros liceos emblemáticos o conocidos como liceos de exigencia o excelencia académica. Por lo tanto, en el fondo, son el factor de movilidad social principal que tienen los alumnos vulnerables, que se esfuerzan y que tienen meritocracia
para llegar a la universidad y cambiar su vida y las de su familia. Por lo tanto, eso es súper importante lo que señala Juan Carlos. Y con respecto al tema del SAE, el SAE es el sistema de admisión escolar. ¿Ya? El sistema de admisión escolar, en el fondo, se generó para tener un sistema centralizado de admisión que supuestamente llega a generar una sensación de igualdad porque quedan todos al alero de un algoritmo que de forma aleatoria te dice en qué colegio quedan tus hijos. Es como la famosa tómbola de la cual se habla siempre. Claro, que mucha gente critica el concepto tómbola, por eso en el fondo yo me voy al tema aleatorio, pero que finalmente suena tómbola, ¿o no? Claro, suena tómbola y funciona como tómbola, finalmente. Por eso se le puso ese nombre. Y finalmente, ¿esto qué viene a hacer? Viene a decirnos a nosotros los padres que no tenemos derecho a elegir dónde queremos que estudien nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso específico mío, mis hijos son de liceo emblemático y mis hijos dieron una prueba de admisión. Les costó muchísimo entrar, pero entraron. Y si mis hijos no hubieran dado el ancho, entonces yo habría dicho, ok, ¿sabéis qué? Los chiquillos no son para este sistema de educación, veamos uno alternativo. De hecho, mis hijos están repartidos en diferentes liceos. ¿Por qué? Porque los proyectos educativos no tienen por qué ser estandarizados. Al revés. Aquí lo que se busca es estandarizar para que sean todos iguales, pero nosotros sabemos que somos todos distintos y todos tenemos derecho a un proyecto educativo que se ajuste a nuestras necesidades y a las necesidades de nuestros hijos. Por lo tanto, es impensado que un niño que, por ejemplo, tiene unas características artísticas maravillosas, lo metas en un colegio de exigencia académica, porque ese niño lo va a pasar pésimo. Entonces, lo que nosotros queremos es devolver el mérito y el esfuerzo de los niños y de las familias chilenas y también la decisión de los padres a elegir. Nosotros tenemos derecho preferente de educar y eso no se nos respeta. Y es una de las cosas que dentro de la ley de inclusión nos ha hecho muchísimo daño para que nuestros hijos se puedan desempeñar como corresponde. O sea, podríamos decir que el derecho a la educación de tus hijos en este momento está siendo vulnerado por parte de personas que no solamente están dentro del colegio, sino que también están fuera del colegio. De eso estamos hablando. O sea, estamos hablando de algo sumamente complejo, ¿eh? O sea, entorpecer el derecho al derecho a la educación de un niño es algo complejo. ¿Qué opinas sobre el tema tú, Patricio? Sí, porque también es complejo creer que es una sola forma de educación la que tiene que imperar en todo. Efectivamente. Todos somos distintos, aquí nosotros 5 también, muy diferentes uno de otro, y no podemos hacer siempre el mismo procedimiento para llegar a la meta. Yo me acuerdo, porque ahora miraba un poco todo el caso de Suecia con el voucher. Antes Suecia también tenía un sistema muy estandarizado, todos iguales, hasta el año 80, y se dieron cuenta que no funciona. Fabricó gente... Seres uniformes. Claro, que no daban el ancho. Ya después decidieron cambiar a voucher, que empoderar al apoderado, al alumno, a que ellos dijeran, bueno, nosotros vamos a este colegio porque este colegio sí me da las competencias y si no, retiro el voucher. ¿Y qué hizo el colegio? Tuvo que mejorar profesores, como las reglas del mercado. Se vieron obligados en el fondo a mejorar la calidad y a ofrecer una diversidad de... Exacto, y allá tienen colegios estatales, colegios privados. Y ahí no le interesa, oye, que este está lucrando. No, es que este está acá. Si da un buen servicio, vamos. Efectivamente. Sí, es que eso en fondo tiene un trasfondo ideológico. Hay un miedo a la diversidad. Exactamente. Y cuando hay un miedo a la diversidad, se generan intolerancias, odio y otro tipo de cosas. El problema es que el mundo es diverso, las necesidades son diversas, las personas son diversas, por lo tanto hay que dar distintas soluciones para distintas personas. Y en un mundo donde está todo centralizado y todas las ideas están impuestas en forma coercitiva de alguna forma, al final lo que logra es que prosperas en un ámbito en particular y el resto se te cae, porque tú necesitas suplir todas las necesidades. Es como el tema de las clases sociales, por ejemplo, que antes que estuvo en boca en los años 80, que ahora a Dios gracias ya es un tema menos menos latente. Pero en el fondo una de las gracias que tiene Europa es que no se desprestigia ningún trabajo.
O sea, es tan importante el basurero como el doctor, porque si no hay basurero te enfermáis. Claro, y los sueldos son muy equiparables también. Los sueldos para gente que hace esos trabajos en Europa se les llaman trabajos que nadie quiere hacer y son súper altos. Claro. Efectivamente. Curiosamente, los que más enarbolan las banderas de la diversidad y el libre pensamiento están tratando de impedir que se ejecute a nivel, digamos, de educación, que es lo más importante. Exactamente. Tenemos que tener en consideración que la llegada del segundo gobierno de Bachelet fue y gracias al impulso de los movimientos sociales, porque pusieron el tapete en la educación, pero solamente, como decía Juan Carlos, se pusieron el tapete en ¿qué? En el financiamiento. Pero el financiamiento efectivamente es algo relevante, pero nosotros ¿qué estamos buscando? Calidad de educación, garantizar diversidad de educación, diferentes formas de impartir la educación, y eso no se ha logrado, y por el contrario se ha centralizado, como dijiste tú, Sonia. Entonces ahí tenemos un problema, yo creo, muy estructural respecto al tipo de educación que estamos ejerciendo, y como dice Sonia también, no tienen libertad los apoderados de elegir el liceo que quieren, y tampoco tienen, una vez que los obligan a ingresar a un establecimiento de educación, no pueden tener ni clase. Entonces están, como se dice, con el lago hasta el cuello, porque no pueden hacer nada. Sí, es bien interesante eso. Yo me acuerdo que tenía un buen compañero, digamos, en la militancia cuando estaba en la izquierda, que actualmente él es profesor de lenguaje en un colegio de Concepción. Te mando un saludo, sé que sabes quién eres, porque me sigues en Twitter. no me dices que me escuchas, pero sé que me sigues en Twitter. Sé quién vas a hacer si es que cuando escuches esto. Y él sabes que también lo mismo, defendía el acceso a la educación por medio de la educación estatal, evidentemente, estandarizar toda la educación a nivel estatal, pero al mismo tiempo me acuerdo, y estoy seguro que tú te acuerdas cuando veas, que él me decía que actualmente los colegios estatales son fábricas de salchichas. Él como profesor de lenguaje. Entonces, realmente yo no comprendo esta dicotomía que existe entre estos dos pensamientos. O sea, o tenemos diversidad o no tenemos diversidad, o te gusta o no te gusta lo que estás haciendo, o te gusta o no te gusta lo que tú estás enarbolando en medio de marchas, en medio de muchas veces en el Congreso, las personas que tienen la oportunidad de ser congresistas. No, realmente no comprendo mucho eso. ¿Qué les viene a la cabeza con este tipo de contradicciones? Bueno, básicamente, a mí lo que me llama la atención es que, como dices tú, son fábricas de salchichas. En el fondo están educando a la gente para ser empleados. O sea, tú vas a la universidad, estudias una carrera de ingeniería y te preguntan dónde quieres trabajar, güey, en vez de qué quieres hacer. Claro. O sea, la educación. ¿Qué quieres crear? ¿Con qué sueñas? Claro. ¿Para dónde quieres ir? ¿Cachai? Entonces, el fondo de la educación tiene que enfocarse en ver distintos tipos de metas también. O sea, y fomentar, ojalá, la meta del emprendimiento. Si la capacidad de levantarse a sí mismo es súper importante. Hoy día un ingeniero a los 55 años se queda sin pega y no sabe qué hacer porque toda su vida ha sido ingeniero y se jubila a los 65. O sea, más encima su pensión va a ser baja porque después no va a seguir imponiendo, claro. Y ese ingeniero jamás le enseñaron qué hacer, cómo soñar, cómo salir adelante, ¿cachai? Simplemente lo capacitaron para dar respuesta a una necesidad de una empresa, por ejemplo. A mí me sorprende bastante, y es muy bueno el punto que acaban de mencionar, porque me sorprende bastante ver una generación, digamos, incluso no es como una generación nueva, gente de 40 años, 50 años, 30 años, con carreras en universidades prestigiosas y que están sin pega, y carreras que supuestamente son que están diseñadas justamente para crear cosas, justamente el punto que están mencionando. Entonces, están de brazos cruzados, pues yo digo, pero oye, y la mentalidad creativa, ¿dónde quedó? Entonces, ahí te das cuenta que la educación que le impartieron no trabajó en lo absoluto aquello. No te están enseñando a pensar. Y el otro punto que mencionó Nicolás, que es muy interesante, que el tema del profesor. Yo creo que se genera una dicotomía entre los profesores, porque en el fondo ellos se dan cuenta de la clase de alumnos que están formando. En el fondo, claro. No estoy diciéndolo de forma peyorativa, en el fondo lo que estoy diciendo al mismo punto que ustedes se referían, una fábrica de salchichas, como lo ejemplificaban. Y los profesores lo saben, si no es una cuestión de que... Pero son los mismos profesores los que no quieren evaluarse. Son los mismos profesores que siguen solicitando el mismo tipo de educación, porque en el fondo también esto, digamos, el colegio de profesores, también hay una visión ideológica que impera en el fondo. Y esa visión ideológica es justamente la que está impidiendo que exista un cambio estructural en la educación. Entonces, hay profesores efectivamente que se dan cuenta de lo que están haciendo, pero ante la conformidad de seguir manteniendo, digamos, un estatus o un estándar de vida o digamos, las
facilidades que le entrega el Estado, en este caso, prefieren acallar, prefieren quedar tal cual como son, porque claro, lo otro es una tarea muy titánica. Morderse la lengua nomás. Pero si nadie está dispuesta a dar la pelea, entonces no se pueden quejar. Ahora, seamos justos, nosotros tenemos muchos buenos profesores en nuestro liceo emblemático que han sido los ejemplos y los motores de muchos de nuestros niños para llegar a ser profesionales. Sí, tenemos ahí un porcentaje que trabaja de esa manera, pero sí también nosotros tenemos grandes referentes. Tengo que ser súper justa en ese aspecto, porque de repente han sido ellos los que se han parado y han dicho, a ver, ya, en este liceo en específico no están las garantías para que nuestros alumnos hagan clases porque hay mucha violencia. Nosotros hacemos brazos caídos, nosotros apoyamos a nuestros alumnos y a nuestra institución, y han sido una fuerza de apoyo grande. Entonces, en el fondo, yo creo que lo que hay que hacer hoy en día es, más que restar, sumar. Las comunidades educativas hoy están súper fracturadas. Tú ves, por ejemplo, que los directivos no conversan con el profesorado porque no hay confianza. El profesorado no conversa con el alumnado porque tampoco hay confianza. Falta de comunicación. El alumnado no conversa con los apoderados porque tampoco hay confianza. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo vamos a poder trabajar en mejorar y en lograr una comunidad educativa cohesionada y unida por la educación si todos desconfiamos de todo? O sea, y lo peor, perdón, ¿sí? Para terminar, lo peor es que todos se crean un búnker. Un búnker propiamente tal, o sea, y todo este tema de las luchas interseccionales, por ejemplo, de las que tanto habla la izquierda, y ahí tenemos, en esos 4 temas que tú relacionaste, tenemos 4 frentes. Tenemos tanto el frente de los directivos por parte al menos en la educación pública, de los cuales se amparan en el sistema público, básicamente no los puedes tocar, entre comillas, a no ser de que pase algo muy grande. Después tenemos los profesores que pueden ampararse en el colegio de profesores, después tenemos a los alumnos que se amparan en chorrocientas colectivos y organizaciones políticas de estudiantes, y después tienen a los apoderados que ahora, gracias, no se apoderan en nada, se están organizando. Entonces tenemos 4 frentes, tenemos 4 como búnkeres donde todos están tratando de hacer la guerra, entre comillas, por decirlo de alguna manera, a su manera, pero eso está afectando al final a todos los otros 4 frentes. Y además hay que considerar el tema de que también la organización dentro es estos 3 focos. Alumnos que trabajan, los profesores, los directivos, tienen que elegir, y resulta que es como 3 frentes distintos, chocando entre ellos. Claro. Y además que ahora con todas las leyes que quieren de que, ¿cuánto se llama? Son como sectores sindicalizados, por así podríamos decirlo. Claro, y que también que los jóvenes estén votando, pero también no tengan causas penales. Entonces, como súper raro, se está generando hay todo hay choque de muchas cosas ahí que cuesta un poco entrelazarlas. Sonia, tú mencionaste que efectivamente una defensa un poco en parte a ciertos profesores, porque comparto la crítica, o sea, en el fondo no todos los profesores se pueden meter en el mismo saco. Yo al menos hacía el énfasis al colegio de profesores y a Mario Aguilar y se quitó de seguidores. Se entiende para dónde iba. Pero así como ustedes están organizados como apoderados en contra de la violencia y en contra de todo lo que está pasando, a lo que está matando la educación pública, por decirlo de alguna manera, existen ustedes que están en el ruedo, digamos, porque ustedes son apoderados, yo no tengo hijos, soy muy joven todavía, como para tener hijos, disfruta tu vida por mientras. Como para tener hijos en los liceos, me refiero. Ustedes están organizados y en el fondo vieron que existía la necesidad de organizarse ante toda esta ola de violencia, y te pregunto, tío, ustedes, si es que como apoderados, si existen algún, digamos, organización de profesores también que estén en la misma parada como disidentes contrarios a lo que dice el colegio médico, el colegio de profesores. Y lo segundo, Juan Carlos lo mencionó, en los liceos también hay grupos, tú lo mencionaste, de movimientos de izquierda que están influyendo drásticamente desde el punto de vista ideológico en los alumnos. Hay una agrupación de apoderados, hay una agrupación de apoderados que defiende los encapuchados. ¿Nos podrían hablar un poco de eso también? A mí me bloquearon en Twitter a pito de nada. Sí, yo hice una crítica constructiva a ellos y en el fondo me han borrado todos los mensajes Yo lo que diré es que no puedo ni siquiera leerlos porque yo estoy bloqueada hace mucho rato y funada hace mucho más. ¿Existe la agrupación de profesores que están organizados? La de profesores, en el fondo, así como
no, que yo conozca, no existe una agrupación que como nosotros como Apoderados Emblemáticos Unidos, Claro, con un nombre, pero sí hay grupos de profesores pro clase en nuestros distintos emblemáticos que son un apoyo súper fuerte para nosotros y que están trabajando fuerte ahí en recuperar. Pero están organizados. La calidad. O sea, no hacen reuniones como nosotros, pero sí en los frentes, por ejemplo, de violencia tan fuerte como los que estamos viviendo, sí se empoderan y se organizan. Ahora, yo desconozco un nombre específico de algún grupo de profesores. Lo voy a preguntar acá, a ver si alguien sabe, por mientras. Pero sí se empoderan en los momentos críticos y sí tenemos profesores pro clase que nos apoyan. ¿Qué crees tú que falta entonces como para que ellos ya den un paso más adelante y ya poner su nombre y salir a la luz pública como los defensores de la educación pública, que digamos como los profesores pro clase? Mira, lo que pasa es que... ¿Hay algún temor a lo mejor? Sí, claramente. O sea, a ver, si tú estás en una comunidad educativa en la que, primero, no puedes hacer clase. Segundo, te queman la sala. Tercero, te amenazan con quemarte a ti vivo. La verdad es que yo creo que sería muy poca la gente que estaría dispuesta a dar una pelea de forma frontal. Y más encima que también hay que decirlo, también hay un abandono grande de parte de las autoridades con respecto a estos temas sostenedores por medio. Si bien se tienen reuniones, si bien se conversan las cosas, nosotros hemos tenido hasta reuniones en la Intendencia y aún así las cosas no se cumplen, de repente se llegan a acuerdos, pero finalmente no se hace seguimiento, por lo tanto no se cierran los temas, así que en ese sentido, claro, ellos no tienen tampoco dónde sostenerse para poder empoderarse. O sea, nosotros como apoderados nos hemos empoderado a punta de amenazas, de funas, de reclamos. Muchos apoderados tienen miedo y algunos solamente trabajan por Twitter, por ejemplo. Son muy pocos los apoderados que se atreven a dar la cara porque claramente también sus hijos son los afectados después de todo esto. Sonia, disculpa, hay gente a la que le consta, en este caso, profesores, que les consta que de verdad podrían recibir, no sé, daños muy graves si es que realmente se alzan. O sea, a ese nivel de miedo. Pero por supuesto. Los directores también son amenazados. Directores, o sea, nosotros tenemos directores que han sido amenazados con ser quemados vivos o también con botellas. O sea, en el fondo sí, esto es real. Y se le quiere bajar la importancia a este tema y en el fondo se señala mucho que se criminaliza los movimientos estudiantiles y acá yo quiero ser súper enfática. Nosotros no queremos criminalizar a nadie. Lo que queremos es educación para todos, es calidad para todos y es un futuro mejor para todos, incluyendo a los chicos que se manifiestan, incluyendo a los chicos que se encapuchan, porque sabemos que hay muchos niños en situación sumamente vulnerable que en el fondo caen en estas redes, pero que realmente están siendo usados y manipulados y ellos no se dan cuenta. Nosotros lo que queremos en el fondo es apoyar a la educación en general, no criminalizar a nadie en específico. Pero para eso necesitamos trabajar todos juntos y las autoridades no han trabajado mucho. Juan Carlos. Mira, con respecto a lo que dice Sonia, aquí hay dos tipos de alumnos vulnerados: los que no pueden ir a clases y los mismos encapuchados. Los encapuchados son de origen vulnerable, son cabros, como decía al principio, que fue donde se me perdió la idea, son cabros que se esforzaron por llegar allá, pero al no tener sus determinantes sociales satisfechas, estos pasan hambre, tienen familias que están destruidas, vienen de familias destruidas, familias con droga, no tienen seguridad en su casa, por lo tanto cuando llegan a un colegio, a un liceo de este tipo, más encima tienen algunos grupos de profesores que lo único que hacen es hacerte perder la esperanza, diciendo: oye viejo, de donde tú vienes no vas a llegar a ninguna parte. Con esos profesores. Es que eso pasa, ¿cachai? Y entonces cuando llegas a ese nivel de vulnerabilidad, yo digo: pero no te preocupes, yo te tengo una salida. Esto es igual que la droga. ¿Sabes qué? Mire, yo te puedo ayudar, te puedo financiar, te puedo ayudar, no sé, ¿qué necesitas, cachai? Y a cambio de eso yo necesito que tú nos ayudes a luchar contra el sistema. Entonces al final compran a estos cabros, les dan cierta estabilidad que ellos no tienen ni sueñan,
de hecho, no sé si ustedes saben, pero en general el Partido Comunista, todos sabemos que es el partido más rico de Chile. Sí. Y por otro lado, es un partido que financia a toda su gente en todas sus áreas. O sea, si tú ves a un consejero de cualquier cosa, o un apoderado en un centro de paz, etcétera, estoy firmado que ese apoderado está recibiendo plata. Momento, Juan Carlos, porque lo que estás diciendo es sumamente brígido, por así decirlo. De verdad, tú sabes que se financian a chicos para poder ser máquinas de guerra revolucionarias. No necesariamente tiene que ser financiamiento, pero sí le dan distintos tipos de apoyo. Orsini, mira, tú sabes que... Claro, o sea, que a los alumnos es distinto. No, tú te refieres al financiamiento en el fondo a sus militantes, no del Partido Comunista, pero lo que comentabas respecto a los alumnos, no estaba hablando de un financiamiento monetario, sino que hay cierto incentivo. Hay incentivo. El privilegio que no tiene todo el alumnado. Y en ese, digamos, impera entonces en gran medida ese discurso de que si tú naciste en una parte pobre, vas a ser pobre siempre. O sea, eso es una cuestión hegemónica dentro del profesorado en gran medida. Yo diría que de los que profesan esa ideología. Claro, en efecto. Ahora, yo creo que... El problema es que se lo traspasan, no hay una ética que existía antes. Ahora, yo creo que hay soluciones a estos problemas. Pero no por la vía ni de las conversaciones en la radio, ni de las leyes. Este es un país que nos dedicamos a hacer leyes y no nos dedicamos a generar las políticas públicas para respaldar esas leyes ni fiscalizar esas políticas públicas. Y ley a media, más encima. Claro, porque de hecho lo que pasa con los estudiantes es lo mismo que pasa en la Araucanía. Y lo mismo que pasa con las feministas, lo mismo que pasa con los animalistas, lo mismo que pasa con los movimientos anárquicos. Todos funcionan exactamente igual. Generan economía, son financiados, son ayudados y son promovidos. ¿Cachai? Funcionan como igual. Cualquier grupo político al final, solamente que sus fines son o la revolución anarquista o la revuelta comunista. Es. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Perdón, al revés. Yo mencioné la frase determinantes sociales. A estos cabros que vienen de lugares remotos, vulnerables, etcétera, tú tienes que ayudarles a igualar la base de oportunidades para que ellos puedan desenvolverse dentro de tu mismo liceo. Porque yo, no sé, yo puedo haber tenido un 7 en el liceo más pobre de Temucucuy y llego al Instituto Nacional y aunque tengo un 7 tengo una tremenda brecha académica. A mí me pasó ¿cachai? Y aparte no tengo las mismas referencias culturales, no tengo la misma capacidad económica, tengo puras diferencias. Entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Es que ese cabro o sale adelante porque es resiliente o se hace consciente de la tremenda brecha y genera odio. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reducir esa brecha. ¿Cómo se reduce esa brecha? Con políticas sociales. Por ejemplo, nivelación. Partamos por lo más básico. Los cabros, a lo más con suerte, tienen asegurada la alimentación del almuerzo. Pero ¿qué pasa con el desayuno? ¿Qué pasa con la cena? Estos cabros muchas veces se mueven por todo Santiago para llegar a estudiar y pierden cualquier cantidad de horas. Bueno, y no alcanza para el pase escolar tampoco. Generar un sistema de transporte. ¿Qué pasa cuando los cabros llegan a la casa? No tienen nada que hacer. Y normalmente viven en lugares también vulnerables, por lo tanto no tienen ni siquiera canchas ni ningún otro tipo de actividades otorgadas por las municipalidades. Fomentar que, por ejemplo, las agrupaciones sociales instalen canchas administradas por estas organizaciones, financiadas por el Estado o el municipio, y con programas ad hoc, no que sea la cancha pelápuga. O sea, que generen sus clubes deportivos, fomentar ese tipo de agrupaciones para que estos cabros tengan donde llegar y qué hacer. A otros no les gusta el deporte. De las mismas municipalidades pueden salir algunos servicios, no sé, relacionados con la tecnología, clases de computación, ¿cachai? Y otras cosas que los cabros les permiten insertarse en el mundo. Juan Carlos, ¿qué pasa cuando estos servicios, tú me dices que, o sea, tu propuesta es por medio de los municipios, ¿no? O sea, municipio o Estado. Lo que hay que hacer es tratar de emparejar todas las patas de la mesa. Pero ¿qué pasa cuando estos clubes deportivos, por ejemplo, se pueden convertir en otro búnker más para poder generar personas con este tipo de ideología? ¿Por qué pasa? No, de hecho pasa. De hecho, una de las gracias que tiene la izquierda en particular es y que tiene una visión que no tiene la derecha, que la izquierda tiende a empatizar con el dolor y los problemas de las personas. Sí. El problema es que los utiliza a su favor en vez de solucionar los problemas y el dolor. A lo que me refiero es que, me imagino, si tendríamos que tener puros municipios de derecha como para que esto no siga... Y en ese sentido la organización... No necesariamente. En ese sentido, y a partir de esa empatía, la izquierda ha hecho un excelente trabajo en involucrarse en todas las organizaciones sociales. Ese es el tema. Que es lo que estás diciendo tú. Ese es el tema.
Entonces, ahora, al final, ¿cómo trabajan las organizaciones sociales? Al final, todo esto se mueve, con plata se mueve el movenito. Depende de dónde venga la plata, es con quien la gente, se va a apoyar. Si el Partido Comunista es que está financiando, obvio que van a ser todos comunistas. Pero si desde el gobierno hay una política clara, fiscalizada, etcétera, para que esto se financie, puede ser que la cosa cambie, porque ya la plata no va a venir de allá, va a venir de otra fuente, por lo tanto, y como viene de otra fuente, o el mismo gobierno puede, o el Estado, o la municipalidad, asignar los profesores con sus respectivas capacitaciones, verificaciones y etcétera. Oye, se pueden filtrar desde el financiamiento. Chicos, ya que estamos hablando de financiamiento estatal, perdón, ¿qué opinan de esto? Yo en el fondo comparto el análisis que hace Juan Carlos respecto a lo que sucede y a lo que ocurre a nivel sociocultural y socioeconómico. Sí. Creo que yo no he puesto la ficha así de la educación pública. Yo creo que ni emparejando la cancha este es un problema que se puede solucionar, porque hay muchas cosas que, como dice Nicolás, hay otros focos también donde se generan este tipo de conflictos y es una cuestión de nunca acabar. Yo creo que la solución pasa más por lo que mencionaba Patricio, con todo respeto con la propuesta de Juan Carlos, creo que hace un análisis súper acertado en el fondo, pero yo, por decirlo de alguna manera más coloquial, perdí la virginidad respecto a lo que ocurre con la educación pública, porque yo no creo, yo personalmente no creo en la educación pública, se lo menciono, va a sonar un poco radical, pero, o sea, estatal me refiero, porque una educación en un colegio privado es público, a lo que voy yo, que incluso podrían eventualmente existir, pero si no se efectúa un cambio, yo creo, desde el financiamiento, ahí yo creo que podría pasar eventualmente la solución, porque en el fondo el poder cambia el poder de decisión del apoderado junto con el alumno. Entonces obligas de alguna manera a que las mismas instituciones educativas amplíen sus campos del conocimiento, por decirlo de alguna manera, y generen digamos, una tranquilidad en el ámbito educacional, porque en el fondo, si tú estás pagándole a ellos, tú estás obligado a exigirles al Instituto Nacional que no haya tomas. A ver, es una visión, digamos, un poco utópica de lo que existe actualmente. Es una versión minarquista, sí. Claro, pero no te puedo asegurar resultados con lo que te estoy mencionando, pero en el fondo creo que por ahí eventualmente pasa la solución, porque llevamos escuchando mucho tiempo el discurso de políticas públicas enfocadas, y sí, efectivamente hay políticas públicas que sí han funcionado, otras que no, la gran mayoría no funcionan. ¿Qué pasa con esto? Que puede venir un gobierno, como dice Juan Carlos, y preocuparse de emparejar todas estas patitas de la mesa que están, digamos, generando un cierto problema. Pero ¿qué pasa cuando se va ese gobierno, llega otro, lo cambia? ¿Qué es el tema? Sí, eso pasa. Bueno, eso es un tema súper importante. Voy a ir a dos puntos. Pongan el punto la I, de hecho, para terminar el tema. Acuérdenme del tema de política pública. Pero antes de eso, yo voy a disentir un poquito de tu no virginidad. Yo soy virgen en la educación pública con mucho orgullo, porque yo siento que nosotros tenemos un gran potencial todavía. O sea, y soy súper defensora de nuestros liceos emblemáticos, que tienen una categoría increíble. O sea, el INBA tiene una infraestructura maravillosa. Lo que dices tú cuando tú estabas hablando de la falencia, por ejemplo, en la alimentación, nuestro emblemático, bueno, y así como la educación pública en general, provee desayuno, provee almuerzos, colaciones, subsidia también pasaje. Nosotros tenemos en nuestros liceos, tenemos una infraestructura maravillosa, tenemos alumnos destacados. Incluso en las condiciones tan precarias emocionalmente que estamos viviendo, tenemos alumnos destacados en lo que es deporte, que han ido a representar a Chile a diferentes países en lo que es matemáticas y ciencia. Tenemos teatros adentro de algunos de los emblemáticos. O sea, si ustedes se dan una vuelta por el Nacional, si ustedes se dan una vuelta por el INBA, nosotros tenemos infraestructura suficiente para otorgar todo lo que se está diciendo. Lo que necesitamos es una condición de paz entre todos los estamentos y que queramos avanzar. Eso es lo que se necesita. Las infraestructuras están, los profesores de alta categoría están. Tenemos, o sea, en el Instituto Nacional hay chino mandarín como ramo. O sea, en el fondo hay herramientas. Lo que necesitamos es que la gente las quiera usar, y tenemos que potenciar que los niños quieran y entiendan que pueden llegar a alguna parte. En eso estoy muy de acuerdo contigo. Hay que cambiarles el discurso, hay que potenciarlo y enfocarlos y decirles: si tú estudias,
tú vas a llegar a alguna parte, porque eso sí es cierto. Lo que pasa es que en este momento no se ve, no se traduce. Y lo que decían de las políticas públicas, lo que pasa es que la educación tiene que ser una política de Estado. De una vez por todas tiene que pasar a ser una política de Estado, para que no cambie cada 4 años la estructura completa de un sistema de organización educacional. O sea, un consenso entre oposición y oficialismo ya ad eternum. O sea, sí, Sí, ir mejorando, por supuesto, Tiene que entre estar todos así los más- aspectos, pero en el más fondo pensando en el futuro. necesitamos que las políticas se mantengan. Imagínate que la ley de inclusión vino a derrumbar todo lo que existía. Y nosotros tuvimos una lucha feroz porque se promulgara admisión justa, que lamentablemente no pudimos lograrlo, pero que el próximo año vamos a seguir hinchando, porque en el fondo no nos pueden cambiar el sistema de un año para otro, ¿cachai? Tenemos que remar todos para el mismo lado y seguir mejorando con políticas públicas claras que se sostengan en el tiempo. Muy bonitos los pensamientos ahí. Ojalá poder Suena volver bonito. sí, suena bonito. Es como volver a la política de los consensos. Dijeran recién saliendo de dictadura. Además de participar, Abrazarnos, claro, ahí levantar las manos, como han hecho muchas veces ya en la moneda, ahí levantar las manos entre la oposición y el oficialismo. Está bonito eso. Es que los niños lo necesitan. Oye, yo que Sí. un pequeño mea culpa por mi desconocimiento. Yo no vengo de la educación pública. Yo partí en un colegio subvencionado con mis hijos, que después, gracias a Bachelet, pasó a particular. Así que me duplicaron la mensualidad y ahora estoy acogotado. Eso, así que disculpa por mi falta de conocimiento al respecto. Ley de inclusión. Ya, ahora con respecto a la... Con respecto bueno, como comenté tiempo atrás, somos un país muy legalista y con pocas políticas públicas. Actualmente estamos con una ley de inclusión que suena maravillosa, pero que la aplicación ha sido nefasta. Es decir, hoy día los liceos, por un financiamiento extra que les da por ser inclusivo, aceptan a los cabros, pero dejan al fondo de la sala y no necesariamente cuentan con la capacitación, la preparación, los profesores adecuados. Un niño que requiere inclusión no solamente necesita profesores, a veces necesita psicopedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, hasta kinesiólogo, o sea, dependiendo del tipo de capacidad diferente que tenga. Me cargo, eso es eufemismo. Hay que usarlos lamentablemente, si no nos linchan. Bueno, ese es otro tema, que producto de las políticas políticamente correctas, o sea, de hablar en forma políticamente correcta, es que no nos hacemos cargo de la educación. ¿Por qué no nos hacemos cargo de la educación? Porque hoy día si un carabinero se hace cargo de hacer su pega, el discurso predominante es que son los pobres cabros. Claro. ¿Cachai? Entonces estamos criando puros copos de nieve, como dicen por ahí, que se derriten snowflakes. Claro, al primer detalle. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a votar lo políticamente correcto. Cada vez que hablo políticamente correcto estoy mintiendo. No a la Nada ley más. Mordaza. No a la ley de Mordaza. Me gustó eso. Me gustó. Ahora alcanzamos el otro tema, ¿no? Ahora cortito. Con respecto a todas estas políticas, se requieren siempre políticas de corto, mediano y largo plazo. Lamentablemente, los gobiernos son tan cortos que hacen puras políticas de corto plazo. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Porque las de mediano plazo no alcanzan a terminar su periodo y las de largo plazo no la respetan en el periodo siguiente. Entonces, Lo último que quiero decir, Está complicado, la educación es una visión de la familia y del individuo y no del Estado. y hay que diferenciar entre educación, formación y capacitación también. Ya, La perfecto. ocupación tiene Ya, que ver con chiquillos. la forma en que me relaciono con los demás. Este tema está sumamente interesante, de hecho deberíamos hacer otro programa con Cuando quieran. tema. Sí, hay que invitarlos. Sí, yo a pesar de la diferencia, yo quiero dejar en claro que ambos son unos luchadores de Sí, la educación, sí, y sí, nos han apoyado Sí. bastante y que tienen las puertas abiertas de Oye. cuando deseen. Quiero hacer una alegoría a la mujer que está aquí al lado. Sí. Y a Jorge también, que nos estuvo Y a presente. Jorge, y a Jorge que está presente. Un saludo a Jorge que vino la semana pasada y se iba a empezar y se cortó la luz. Yo me acerqué a lo emblemático, una porque los conocí para la votación de la admisión justa en el Congreso, y después porque los seguí en Twitter y me di cuenta de la tremenda pelea que dan, Sí. los solos que están. Sí. Y lo perseguidos que están siendo. Sí. O sea, hoy día para dar esa pelea, la mayoría de la gente que partió ya no sigue con ellos, porque al final uno como padre dice o doy la pelea o mejor saco mis caros de acá y evito el problema. Yo conocí a la Sonja por la ultra facha nazi, dije, ella está haciendo bien la pega, dije yo, ¿qué será? Y Sonja hoy día ha pasado por más cosas que por el Vega. Sí. O sea, No lo es por si acaso, no es ni nada así ni nada de o sea, esas cosas. no es nada de eso. Ella ha pasado por más cosas que por el Vega. O
sea, ella han puesto muñecos de ella en el colegio, lo han incendiado, ha sido perseguida por el estudiantado de su propio colegio por ser feminazi, ¿cachai? Cosa que no lo es, y sin embargo sigue acá íntegra y sigue peleando, así que yo le daré un gran aplauso por la lucha que está dando. Sí, un aplauso. Sí. Al César lo que es del César, ¿no? Aplauso a todos los emblemáticos, porque la verdad es que yo sin ellos no sería nada. Y lo último que voy a decir con respecto a esto: se viene ya la presentación de la ley anticapucha. Yo sé que en esto van a decir todo, ¡guau! Pero necesitamos apoyar la ley anticapucha. ¿Por qué? No porque queramos criminalizar, sigo con lo mismo, sino que porque cuando tú te amparas bajo una capucha, primero no sabes quién está debajo, y esa persona se empodera de formas que con a rostro descubierto no lo podría hacer y no se sentiría tan amparado. Por lo tanto, necesitamos apoyar la ley anticapuchas ya. Sí. Así es, amigos y amigas, este tema tiene para rato y lo vamos a desarrollar en otros programas, evidentemente, porque la simpatía acá de los voceros del tema es mucha, y de verdad que da gusto conversar con gente que realmente sabe de las cosas, que las piensa, y no solamente eso, sino que también lucha. De las pavas queman los chicos. Exacto. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer, organizarnos como sociedad para arreglar nuestros problemas, no esperar a que el papito Estado llegue. Voy a enviarle unos saludos a las personas que están con nosotros, y vamos a pasar al Tribunal Libertario al tiro, y a nuestro querido controlador Fakir le pediría que pasemos al último tema en honor al tiempo, ¿ya? Para que no seamos abusivos con la cosa. Le voy a mandar un saludo a Ricardo Sánchez, que nos ve siempre. Sí, un grande Ricardo. A Cristóbal Madariaga también le voy a mandar un saludo, quien nos está diciendo que se quemó inspectoría del IN, noticia en preso, eso nos dice. Sí, lo dijimos también lo dijimos al principio. En el programa. Grande men. Francisco Arnado dice: no son búnkers, es lucha de clases o castas, comunismo puro, y lo peor aún, que quienes se oponen a eso lo hacen desde la misma forma como ellos esperan. No quería decir eso, pero guiño, guiño. Un grande Francisco también, ex amigo de una campaña política hace mucho tiempo atrás. Buena, bacán. Mira, ¿viste cómo vamos generando una comunidad de libertad en serio? Eso es lo más bonito de esto. Orden Titalín también. Saludos desde Osorno. Saludos a Osorno también, chica. Mario Letelier dice: un saludo, queridos amigos, desde La Serena. Bacán La Serena. Christopher Pichuante también un saludo. Hurón de Merol, que también nos vino a contar más sobre el IN. Y bueno, tenemos un montón de personas que nos están hablando. Ojalá las pudiera saludar a todas, pero no se puede por un tema de tiempo. Así que pasemos al segundo tema del Tribunal Libertario. El Tribunal Libertario, ustedes ya saben, le vamos a poner una nota de 1 a 7 al hecho o al personaje noticioso en cuestión. Y vamos a hablar sobre un personaje que me imagino que ustedes conocen, que es Ennio Vivaldi. ¿Por qué? Porque Ennio Vivaldi se pronunció después de guardar silencio tras nuevas agresiones a Paulette Vega en la Universidad de Chile. Mismo tema, solamente que avanzamos del liceo a la universidad. Sí. ¿Por qué Ennio Vivaldi no sé cómo llamar esta carta, la verdad, ahí lo vamos a ver. Poco Vivaldi. Está muy extraño lo que dijo ahí. Más Pavarotti. Porque ustedes la leyeron, ¿no? La carta. El Mercurio, sí. La carta se titula Asumiendo responsabilidades y no sé qué nada. No sé qué asumió, la verdad. Así que en honor al tiempo voy a partir nomás con forma rápida y que Patito hable algo, por favor. Estás atento escuchando. Oye, sí, no, pero es que es súper interesante. Todo el ánimo a los que van a ir a ver a Iron Maiden. Vamos. Exacto. Y bueno, al menos a mí me compete como parte del Partido Libertario. Hemos llevado a una campaña que los emblemáticos unidos nos han apoyado bastante, que es Vivaldi a este cargo, justamente por este tipo de respuestas. Una respuesta que se titula Asumiendo responsabilidad, y en el fondo es una gran limpieza de manos. Le pongo un 1 al señor Ennio Vivaldi. Espero verlo las caras en un par de horas más, porque vamos a ir como movimiento a entregarle una carta directamente a su oficina. Espero que tenga las cojones y la valentía de recibirnos, o al menos recibir nuestra carta y leerla por último, porque en el fondo nosotros no estamos diciendo nada más que parar la violencia, y en el fondo es una cuestión que nos compete a todos, principalmente a usted, que es el mandamás de la universidad. ¿Qué nota le pone a Ennio Vivaldi? Mira, no le quiero poner nota hasta ver si es que me recibe la carta, y la nota la dejo pendiente para la próxima semana. Hasta el momento, por esa carta le pongo un 2. Qué caballero, Álvaro. Muy bien. Dale nomás, Pato. No, yo por buena onda -1 le pongo. Superó la peor en calificación el Pato. Tenía que llegar alguien del... Sí, no, porque francamente cuando vi la carta fue como: oye, no se preocupen, Paulette,
No, fue un altercado menor, porque ¿quién se cuenta? Nosotros, Universidad de Chile, el prestigio que tenemos, esto así como, oiga, pero rector, si pasó esto. No, pero es que la universidad está por acá. Y... Claro, se juegan en el ranking. Chao, simplemente se lavó las manos. La asamblea separatista se le olvida. No, sí, nada pasa. Estamos en el mundo Bicipap. Universidad de Chile, Bicipap. Entonces, no, -1. Muchas gracias, Patricio. Yo voy a hablar al tiro para dejarle el cierre a los amigos acá de Emblemáticos Unidos. Una de las partes que dice Ennio Vivaldi en Asumiendo Responsabilidades, dice: esta es una oportunidad de reflexión y aprendizaje para la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. Si te contara cuántas veces le he escuchado a la izquierda hablar en ese mismo tono para bajarle el perfil a las cuestiones que ellos mismos ocasionan, si me dieran 1.000 pesos por cada vez que lo escuche, me podría comprar una Nintendo Switch y poder jugar Super Smash Bros. De la última versión hace rato ya. Sí, no, de verdad que me da rabia, y no solamente Ennio Vivaldi, sino que Emilia Schneider, que es la presidenta de la fecha en este momento, absolutamente nada, pero nada, no ha dicho absolutamente nada, y cuando habla en el mismo tono. No, es que esta es una oportunidad para reflexionar, para que nos demos cuenta de lo que estamos de lo que estamos acá en la universidad. Hay que defender la educación incluso pública. Ella creo que estaba culpando a los medios. Sí, también le echó la culpa a los medios y le pidió explicaciones a los medios, que dieran medios, por propuestas favor, para arreglar el tema. Nada, así como, yo la verdad que como afectado también del tema, porque a mí también me jugaron una pésima, asquerosa mala pasada en la universidad. De verdad que no me sobra otra cosa que indignarme. O sea, de verdad que uno espera de parte de la autoridad que está a la cabeza de la universidad que dé una respuesta tan pequeña como decir: vamos a iniciar las investigaciones para dar con las personas que están generando estos focos de desestabilización en la universidad. Y eso no pasa. Realmente me parece indignante y me parece una burla hacia todas las personas que han sido violentadas, no solamente en la Universidad de Chile, sino que en todas las universidades, porque existe esta como digamos pensamiento general que la Universidad de Chile es la mejor universidad de Chile y por ende tiene que dar el ejemplo, digamos, de alguna manera. Señor Ennio Vivaldi, usted no está dando el ejemplo, lamentablemente. Lo único que hizo ahí fue darse una palmadita en la espalda. Y eso es bastante poco caballero, tengo que decirlo, y también bien rasquita, por poner otra palabra más popular en el fundamento. Así que le voy a poner un 1 nomás a Ennio Vivaldi, y espero también que nos reciba en la Universidad de Chile con la carta, y bueno, y si no la recibe será nomás. No es algo que no me esperaba, la verdad. Así que eso, dele nomás, termine el programa. Bueno, partiendo de la base que somos apoderados, que estamos en contra de la violencia, mal, Ennio, mal. ¿Por qué? Porque nosotros como padres estamos súper atentos, estamos súper pendientes, porque el segundo nivel de nuestros hijos va a ser la universidad. Y podría ser tu universidad. Pero nosotros ya estamos hasta acá con la violencia en los emblemáticos, por lo tanto, nosotros no queremos que nuestros hijos pasen de un emblemático con violencia a una universidad que mantenga y perpetúe la violencia. Una universidad emblemática. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros estamos súper atentos a lo que estás haciendo, a cómo te estás manejando y la forma en la que no estás resolviendo los problemas, ¿ya? Y recuerda que somos nosotros los que vamos a terminar mandándote los alumnos para allá. Así que ojo con eso, ¿ya? La verdad es que yo siento que en este momento hay mucha conversa, poco se hace. Como dicen todos, más Vivaldi, menos Pavarotti y menos Lentini. Y en ese sentido yo ni siquiera te pongo nota. Yo creo que yo te expulsaría por aula segura. Nada que hacer. Y en mi parte yo diría que por procrastinador, ya que no cumple con su deber, debería ser expulsado de la universidad. Así de simple. Sí, nunca más volver. ¿Qué nota les ponen? Pónganle una nota a Ennio. Me faltan números negativos. Oye, somos de emblemáticos, así que nos gusta la excelencia y el mérito. Claro, un 1, porque es lo mínimo que te podemos poner. Es que es complejo lo que pasa en la Universidad de Chile, porque uno espera que como la universidad, digamos, insigne, la Casa de Bello, dé realmente el ejemplo, y eso no está pasando. Yo sería un poquito más radical incluso, y bueno, nosotros siempre lo hacemos en el programa. En todo caso, yo le diría a la gente, si es que
nos está viendo alguna mamá, no manda a su hijo a una universidad pública, mándale una privada. Va a estudiar más tranquilo, va a estudiar más tranquilo, quizás le van a enseñar cosas que no le enseñaron en la universidad pública, como por ejemplo a ponerse, digamos, a hacer emprendimientos, a tener un poquito más de mentalidad empresarial, que es lo que se estila ahora en las universidades privadas, porque lamentablemente en esas universidades uno no puede estudiar tranquilo. Y lo digo por experiencia, y me imagino que más de alguno acá cuando estudió... Nicolando en Coquimbo su pasado también. Así no, que... sí, fue bastante horrendo. Pero bueno, para palabras finales antes de terminar, Patricio. No, bueno, el gran tema de la educación es lo que tenemos bien complicado, ya que el mismo hecho que se va tanto foco. Uno piensa en el financiamiento, otros piensan en la violencia y como que no se ve en un marco total el tema. Creen de que si se ve un foco, el otro se salva automáticamente. Y ustedes aquí son los ejemplos que la situación es compleja y que cada vez no se está tomando en serio y por lo mismo estamos como acrecentando más esta situación. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Cada vez más polarizado Chile, no sé cómo podemos llegar a esos consensos como para generar políticas de Estado. A mí me llama la atención que deberían estar preocupados por la calidad. Yo diría que estamos preocupados porque los cabros entren a clases y lleguen sanos a las casas. O sea, esto es un retroceso, pero fenomenal, güey. Y eso me da mucha tristeza. Derechos fundamentales, la Constitución, ¿dónde queda? Muchas gracias, chicos, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a Patricio, que se va ahora a Iron Maiden y después se va a Temuco nuevamente. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos veremos allá. Muchas gracias a Sonia por estar con nosotros. Gracias por darnos el espacio, chiquillos. Muchas gracias. Un beso bien emblemático. Muchas gracias a los que nos vieron y recuerden que todos los martes a las 11 de la mañana, a no ser de que nos corten la luz, estaremos aquí en vivo. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Chao. Nos vemos.